Buen día, somos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del curso Análisis Estructural a cargo del docente ingeniero José Luis Chuquillanqui. En este presente video vamos a realizar el análisis mediante el método clásico de Hardy-Cross, cuyos valores serán corroborados mediante el programa SAP 2000. Los integrantes del grupo somos los siguientes: Ricardo Leandro Chinguel Cruz, Wilber Sancho Condori, Machuca Sotelo y Ampol, Salazar Padilla, Nelson Adrián. somos el grupo número 3. Como objetivo principal tenemos es analizar y modelar el pórtico asignado, realizando los cálculos estructurales necesarios que garanticen el buen desempeño de la estructura. Dando inicio al análisis de este pórtico de 4 pisos y 3 luces, como todo análisis estructural seguiremos una secuencia de pasos iniciando con el predimensionamiento. Para hacer el predimensionamiento nos regiremos bajo las siguientes normas según el Reglamento Nacional de Edificaciones, que son la norma E020 y la norma E030. Para nuestro problema utilizaremos una sobrecarga de 200 kg por metro cuadrado, esto debido a que el uso de la estructura será para viviendas, según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Para nuestra estructuración, en esta etapa hemos definido los elementos que conforman la estructura, es decir, el esqueleto resistente de toda la estructura, obteniendo las dimensiones del pórtico de vista en planta según los datos de los integrantes del grupo, como son nuestro primer nombre, donde hemos tenido los caracteres para sacar las longitudes, lo que nos ha dado una longitud 1 de 7 metros, longitud 2 de 4 metros, longitud 3 4 metros, longitud 4 7 metros. Y de ahí hemos escogido una ciudad que equidista de dos alumnos, los más alejados, como son Sencho y Chinguel. Sencho, Huancavelica, Chinguel, Piura. La ciudad elegida es la que se encuentra intermedia, que ha sido Ancash, con una ubicación según la norma E030, zona 3, tipo de suelo 1, intermedio, diafragma horizontal 1, losa aligerada, uso vivienda. Comenzando con el predimensionamiento de vigas, elegimos el pórtico B principal con un ancho tributario de 5.5 y una sobrecarga de 200 kg por centímetro cuadrado. Nuestra viga 4.3 hemos hecho según ancho tributario entre 20, donde nos resulta una base de 25, y un peralte que es la luz entre 12, un peralte de 30 centímetros. Siguiendo con el predimensionamiento de las vigas 3.2, igual hemos hecho que la viga anterior, el ancho tributario entre 20, que nos salió una base de 25 centímetros y un peralte de 55 centímetros. Igual para las demás vigas. Siguiendo el predimensionamiento de las columnas, también hemos cogido un ancho tributario. Tenemos el cálculo de las dimensiones, un aligerado de 300, un acabado de 100, peso propio de la viga 100, peso de la columna 50, sobrecarga 200, y nos ha salido un peso total que soportará la columna de 750 kg por centímetro cuadrado, con un ancho tributario de 5.5 para las columnas, usando la siguiente fórmula, que es base por D igual al perímetro por el ancho tributario por el número de pisos entre N por F'C, donde hemos obtenido las columnas, sus dimensiones, su base 30 centímetros, su base de la siguiente columna 35 centímetros, igual para la siguiente columna de 40 centímetros. Pero para homogeneizar la estructura mostraremos el plano siguiente, donde mostraremos los resultados finales, donde tenemos las dimensiones de las columnas que hemos homogeneizado nuestras columnas y nuestras vigas, obteniendo los resultados finales: columna 1 de 25 por 40, columna 2 de 30 por 40, columna 3 de 25 por 50, igual nuestra columna C4 de 25 por 60, C5 30 por 55, C6 25 por 60. Y nuestras vigas tenemos con una base, nuestra viga 4.3 con una base de 25 y un peralte de 30, nuestra viga 3.2 una base de 25, peralte de 55, una viga 2.1 con una base de 25 y un peralte de 55. Para el siguiente paso le doy el pase a mi compañero Sencho, el cual seguirá con las solicitaciones exteriores. Continuando con
la parte que expuso mi compañero Chinguel. Vamos a continuar con lo que es el metrado de cargas. Hemos elegido nuestro pórtico principal eje BB, la cual hemos trabajado por niveles y hemos hecho lo que es el análisis estructural por cargas verticales, análisis por cargas permanentes o muertas, análisis por cargas vivas. Bueno, acá tenemos en esta parte del primer nivel las cargas distribuidas tanto en los ejes 3, 4, eje 2, 3, eje 1, 2. Tenemos después el peso propio de la viga, peso de la losa, peso de muro sobre viga, acabado del techo y azotea. Los cálculos que hemos obtenido para la carga muerta y viva, la hemos sacado pues de la norma E020, ¿no? Que se refiere a lo que es a la norma de las cargas. Para el nivel 10 y el nivel 13 hemos hecho lo mismo, ¿no? Peso propio de la viga, peso de la losa, acabado del techo de azotea. En este caso para el piso 13. Y la sobrecarga también la hemos extraído de la norma E020. Y de ahí hemos obtenido lo que es la carga viva, ¿no? De la azotea en cada uno de los niveles. Ahora, después de obtener las cargas vivas y muertas, mostramos nuestro pórtico. Va a ser casi similares en los paños 1 y 2, a diferencia del tercer paño, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer para poder simular nuestro pórtico. También vamos a incluir lo que es la carga sísmica. La carga sísmica es referido a lo que es al diseño sismo resistente. Entonces, de acuerdo a la norma técnica E030, nuestra zonificación que hemos obtenido pertenece a la zona 3. Esta zonificación se obtiene con la actualización del reglamento de la norma técnica E030 que ha salido en el año 2016, a comparación del año 2006, ¿no? Que eran solamente 3 zonas, pero ahora se ha incorporado una zona más, como podemos ver acá en la parte de la costa, ¿no? Pero al momento de hacer los cálculos, la parte del predimensionamiento, nuestra zona elegida que ha sido Ancash, la intersección prácticamente pasa por la zona 3. Entonces, según eso, para el análisis sísmico hemos considerado, ¿no? con la norma actual. Bien, según la norma actual tenemos el perfil que es tipo S2, pertenece a suelos intermedios. Bueno, este suelo tipo de intermedio está entre las velocidades de propagación de onda de corte entre 180 metros por segundo y 500 metros por segundo. Y de la tabla número 3 de la norma E030, el factor de suelo S nos sale 1.15, ¿no? La categoría de la edificación C, que pertenece a viviendas, edificaciones comunes, el factor U, que va a ser igual a 1. Luego, la fuerza cortante en la base de la estructura, que va a ser la cortante basal, la vamos a calcular con los datos que ya hemos obtenido, la zona, el factor U, la categoría de la edificación, que también se va a calcular más adelante. Acá vamos a calcular el C, el factor suelo y el peso total de la edificación. Bien, para calcular los valores, acá nos faltaría solamente el factor C, ¿no? La letra C, que es la categoría de la edificación, entre el coeficiente de reducción de las fuerzas. Para calcular el valor de C, hemos considerado que
aquí según la norma E030, la pérdida fundamental de vibración va a ser igual a la altura total de la edificación, que va a ser 13 metros. Y considerando CT igual a 13, nuestra pérdida fundamental va a ser igual a 0.37. Y el C, obviamente, de la norma de 0.30, 2.5, vamos a considerarlo, porque es menor a 0.37. Ya, entonces para el cálculo del R, lo mismo, ¿no? De la norma E030 tenemos los factores de irregularidad, y de la tabla número 7, el R sub 0 va a ser igual a 8, sistema estructural de concreto armado. Para P, la carga total por el área. Pero en este caso estamos analizando solo el pórtico. Entonces el peso total va a ser en el pórtico, la carga total por la longitud del eje BB, ¿no? Que va a ser 18 metros. Entonces reemplazando, el peso total nos saldría aproximadamente 906.930 kilogramos. Y la cortante basal nos estaría resultando 114.074.79 kilogramos. Ahora, la distribución de las fuerzas sísmicas horizontales en cada piso, de acuerdo a la fórmula, va a ser la fuerza en cada piso por alfa, que se va a calcular de acuerdo a la siguiente fórmula, que también está en la norma E030, por la cortante basal. Aquí tenemos las fuerzas respectivas en cada piso, que va a afectar al pórtico. Y ya bueno, tenemos la estructura, ¿no? Repartida por pisos, las fuerzas sísmicas. Bueno, aquí el análisis estructural lo va a explicar mi compañero Adrián Salazar Padilla. Y bueno, Bueno, continuando con el análisis estructural del pórtico, se van a determinar las acciones interiores en respuesta a las solicitaciones exteriores mediante el método de Hardy-Cross, teniendo en cuenta la condición para los factores de distribución de los momentos en los nudos con la siguiente fórmula, y para los momentos de desplazamiento por cada columna, que se va a considerar en los estados que vamos a mostrar a continuación. Este es el pórtico. Para los estados se va a considerar el estado 0, considerando todas las cargas, las cargas muertas, vivas y las cargas sísmicas, y que sería el primer estado sin análisis de desplazamientos. Y luego vamos a considerar 4 estados con análisis de desplazamientos por cada piso. Como primer paso es necesario calcular las inercias y las rigideces y los coeficientes de distribución de cada nodo. Con ayuda de un Excel hemos podido calcular los coeficientes de distribución en los nodos. Luego de eso hemos realizado las iteraciones colocando los momentos de empotramiento. Como se ve hemos calculado los momentos de empotramiento y luego hemos realizado las iteraciones. Este es el Excel que hemos utilizado para poder calcular las iteraciones. Aquí se pueden ver los 4 estados de las iteraciones con sus distintos momentos. Para calcular, una vez realizadas las iteraciones, obtenemos los momentos finales de cada estado. Tenemos aquí un ejemplo de los momentos finales del estado 0 y las cortantes finales del estado 0. Una vez que se tienen estas cortantes, procedemos a calcular los momentos de empotramiento de los estados por desplazamiento, utilizando la fórmula que aquí se muestra, considerando el desplazamiento como una constante 1 para poder asumir un momento que se pueda distribuir mediante el método de Hardy-Cross, que, como conocemos, este método nos lleva a que las cortantes
las cortantes finales y los momentos finales son iguales a la sumatoria de estos, a la sumatoria de cada estado y de los estados que se consideran un desplazamiento multiplicados por un factor. Entonces, considerando esta fórmula que se ve aquí, se puede plantear las ecuaciones siguientes en base a los cortes que se pueden realizar en cada piso. Tenemos 4 ecuaciones, de las cuales la primera se plantea en el primer piso, en el pórtico del primer piso, y igualándolo a la sumatoria de las fuerzas de la carga sísmica, que son cargas puntuales ubicadas en los nodos. Análogamente para el resto de pisos, reemplazando según la fórmula que se encuentra arriba, podremos obtener un sistema de ecuaciones en base a los factores de cada uno de los estados con desplazamiento. Resolviendo este sistema de ecuaciones tendremos los valores que aquí se muestran de los factores x, y, z y w. Luego, con los momentos finales, como ya lo dije, es igual a la sumatoria de los momentos finales de cada estado. Y utilizando los factores x, y, z y w, podemos reemplazar en los momentos finales de los estados por desplazamiento y obtener así los momentos finales de toda la estructura, que serían los siguientes que se ven en la pantalla. Y estas serían las cortantes finales obtenidas a través de los momentos que hemos calculado. A continuación, mi compañero Machuca va a hablar sobre el contraste con los datos calculados en el SAP. Bueno, siguiendo con la exposición de mi compañero Salazar, vamos a determinar los momentos y cortantes a través del programa SAP para corroborar estos valores que se encontró a través del método de Hardy-Cross. Como podemos observar en esta imagen, estos momentos tienen que ser muy similares o parecidos debido a que el programa Hardy-Cross tiene varias reiteraciones. Entonces, para ello vamos a entrar al programa. Entramos al SAC 2000, hacemos un nuevo modelo, entramos a New Model, ¿sí? Bueno, entonces si sabemos que vamos a trabajar en pórtico, lo ideal es trabajar con un modelo muy parecido. Para ello seleccionamos esta ventana. Ahora, acá en esta nueva ventana me aparecen número de distancia de X, número de distancia de Y, cantidades de desplazamientos. Nosotros no tenemos 2, 3 ni 2, entonces vamos a utilizar nuestras dimensiones que tenemos en el pórtico que elegimos, ¿no? Que es el eje BB. Para ello vamos a seleccionar este icono y editamos. Vamos a trabajar en el eje X y el eje Z, ¿no? Nuestras dimensiones en el eje X iniciamos a partir del 0, 7, 14 y 18. Eso es en cuanto al eje X. Luego al Y, 0, 0. ¿Por qué no vamos a trabajar en ese espacio? En cuanto al eje Z, sí vamos a trabajar con las dimensiones de 0, 4, 7. Agregamos porque nos falta 10 y 13. Al agregar estas dimensiones en el SAC va a aparecer lo siguiente. Aparece el siguiente pórtico. Como podemos ver, vamos a tener dos vistas, en 3D y en el plano XY. Podemos eliminar cualquiera de las dos y solo trabajar en una. De preferencia, nosotros vamos a trabajar en el plano XY. XZ, perdón. Entonces analizamos. Nuestro pórtico se encuentra empotrado. Entonces vamos a asignar los empotramientos. Vamos a asignar join
restricciones. Acá nos van a dar 4 opciones. Seleccionamos la que tenemos en nuestro pórtico, que es empotrado, y como veremos se encuentra automáticamente empotrado el SAC. Bueno, una vez que tenemos ya seleccionadas nuestras restricciones, vamos a Define, seleccionamos Load Patterns y agregamos el valor 0 para que no intervenga en los posibles cálculos. Una vez que tengo seleccionado eso, ahora puedo asignar a las secciones. Vamos a asignar materiales, definimos materiales. Entonces vamos a modificar el 400. Lo que yo quiero es de concreto, le vamos a designar concreto 210. Una vez que tengo seleccionado, vemos cuál es la densidad del concreto, 2400, el coeficiente de elasticidad, que es 15.000 por raíz cuadrada de 210, y esto nos va a arrojar el valor que deseamos. Una vez que tenemos asignado esa característica, tenemos que ahora determinar las dimensiones de las columnas y de las vigas. Entonces vamos a Define, seleccionamos la sección de los Property y determinamos un nuevo. A ver, lo que nosotros queremos es de concreto. Como es concreto rectangular, y aquí podemos determinar la característica, ¿no? Si queremos, por ejemplo, la viga, veamos por ejemplo una viga cualquiera, la viga 4.3 cuya dimensión tiene 25-30, viga 4.3 cuyas dimensiones tienen 25, 25 y 30. Ahora, acá está en columna, tenemos que seleccionar a viga y esto nos va a determinar esa característica. Y aquí aparece automáticamente viga. Una vez que hemos asignado esa viga 4.3, podemos asignar la viga 3.2 y 2.1, y así sucesivamente para la columna. Por ejemplo, seleccionamos esta viga, vamos a materiales y lo asignamos como concreto 10, y esto ya va a estar seleccionado con esas características. Una vez que yo tengo seleccionado ya todo el pórtico con cada característica de este material, tenemos que asignarle las cargas. Ahora esta carga va a quedar de la siguiente forma. Ya, bueno, una vez que tengo esta sección, vamos a tener que agregarle las cargas vivas y las cargas muertas y la carga sísmica, ¿no? Una vez que le agregamos al SAC, nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces ahora pasemos a ejecutar el programa. Vamos a Display, seleccionamos esto de acá, elegimos los diagramas de momentos y al ejecutar nos salen estos valores. Una vez que nos salen estos valores, tenemos que corroborar con lo que nos salió por el método de Hardy-Cross. Por ejemplo, seleccionamos cualquiera de las barras que querramos, no puede ser viga columna. Entonces, veamos, acá tenemos cualquiera. Si queremos el momento, vamos a determinar, por ejemplo en este punto,
y lógicamente junto con el cross va a ser igual. Bueno, para ahorrar el tiempo ya tenemos algunos seleccionados. Por ejemplo, en esta imagen de acá vamos a ver que podemos encontrar los valores que se utilizó en el SAT. Uno de ellos es pues menos 44,265 en este eje, y cuando corroboramos con el cross nos sale entre más o menos 20 diferencia, que quiere decir que está conforme a nuestro método de Hardy Cross. Si queremos ser más precisos y detallar ya para nuestro diseño de concreto armado, podemos llegar al análisis del envolvente, cuya imagen de envolvente general de todo el pórtico se representa de la siguiente forma, como la ven ahí. Bueno, eso fue todo en cuanto a la exposición del grupo número 3. ¿Y para quemar el CD?